¿Aún no conoces el Gastropub Tabú? Tu nuevo punto de encuentro en Olvega con unas instalaciones modernas y acogedoras. Podrás disfrutar de tus desayunos con un buen café Nespresso, unos pinchos o unos torreznos de Soria. Tu buen café, tus cenas y tus copas en Gastropub Tabú. En Olvega, en calle Concepción. Acércate a visitarnos. Situada en la localidad soriana de Rejas de Ucero, a pocos kilómetros del Burgo de Osma y del Cañón del Río Lobos, poseedora de 4 estrellas verdes, se encuentra la Casa Rural La Abuela Lucía. Se trata de una vivienda con 2 plantas. En la parte inferior podremos encontrar un salón comedor con chimenea y muchos detalles que no dejarán indiferentes a nadie, como su estanque de peces. En la parte superior 4 habitaciones, 2 de ellas abuhardilladas. Todas las habitaciones cuentan con una decoración diferente y personalizada. Además, uno de los baños cuenta con bañera de hidromasaje. La casa dispone de un merendero con unas vistas inigualables. En la Casa Rural La Abuela Lucía se cuida hasta el último detalle para que sus inquilinos solo tengan que relajarse y disfrutar como en su propia casa. Casa Rural La Abuela Lucía, en Rejas de Ucero. En Recursos Asistenciales Peñarrubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre: Recursos Asistenciales Peñarrubia. Infórmate. LM Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector, a la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. LM Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En este 6 de diciembre, el CSO de Olvega acoge un homenaje que se va a hacer a la Constitución Española, 40 años, y lo van a celebrar con un concierto y también con la lectura de artículos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución Española. Cada 6 de diciembre conmemoramos el día en el que el pueblo español votó por mayoría sí a una pregunta: ¿aprueba el proyecto de Constitución? Hacemos un poco de memoria. El camino no fue nada fácil. La Constitución de 1978 era la primera que se redactaba como tal, desde la República de 1931, y la primera de nuestra historia que se elaboraba desde un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas. La Constitución de 1978 es el fruto de la transición política española, un periodo político excepcional que nos condujo de la dictadura de Franco a una democracia parlamentaria. 2 días después de la muerte de Franco, don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. En julio de 1976 es nombrado presidente del gobierno don Adolfo Suárez González, con quien el rey compartía proyectos políticos y simpatía personal, y ambos trabajaron en la transición a la democracia. El primer paso fue la Ley para la Reforma Política, la que abría la puerta a todos los partidos políticos y a la celebración de elecciones libres. En junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones. Un mes
meses después se reúne por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que salen 7 ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto: Cisneros, Herrero, Pérez Lorca, Fraga, Peces Barba, Roca y Soler. Las discrepancias surgen desde el principio, debido a las diferentes posturas políticas respecto a diversos temas: forma de Estado, modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, modelo educativo, el divorcio, etc. El artículo 27, referido a la enseñanza, es uno de los que plantea más discrepancias. Otros, como la legalidad del divorcio, la abolición de la pena de muerte, la inclusión del término nacionalistas, el derecho de huelga o la propiedad privada, también ponen en relieve diferencias. Pero todos los artículos terminan saliendo adelante gracias a las cesiones y renuncias de unos y otros, llegando a un acuerdo final. El 31 de octubre el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban el texto constitucional y el 6 de diciembre es el pueblo español quien lo refrenda con su voto mayoritario. El 27 de diciembre el rey sanciona la Constitución y se publica en el BOE el 29 de diciembre. Y ahora vamos a pasar a una pregunta que lanza todo el público: ¿qué es la Constitución? Y la segunda era: ¿qué supuso para nosotros la Constitución? Vamos a dar paso a personas que estamos por aquí y que podéis decirnos exactamente eso. Yo quería darles preferencia a todas aquellas personas que tengan el gusto de decir que es la Constitución, pero les quería hacer saber también que vamos a leer el testimonio de 5 personas de aquí que han sabido pues, explicar muy bien lo que es la Constitución, pero claro, no quita que si hay alguno voluntario que lo quiere decir, pues que lo pueda decir libremente, ¿eh? Digamos que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Eso sería lo básico. Y luego, pues, ¿qué supuso para nosotros la Constitución? Pues, hombre, creo que la Constitución supuso mucho, sobre todo en aquel momento. Transición, pues, supuso libertad, supuso democracia, supuso consenso, diálogo, justicia, protección de los derechos humanos, unidad y muchas cosas que podemos decir todos. Y bueno, pues ya que nadie se ha venido aquí a decir nada, pues vamos a pasar con Vicenta, que nos va a comentar diferentes experiencias. Con motivo
motivo del 40 aniversario que en este 2018 cumple nuestra Constitución española, el Centro de Día de Personas Mayores de Órvega ha recogido algunos testimonios de lo que significa la Constitución para las personas mayores, cómo vivieron su creación, qué significó su promulgación y qué representa para ellos. Hemos recogido los pocos recuerdos que tienen varios socios, aunque no ha sido fácil, ya que han pasado muchos años. Y ahora me van a permitir el atrevimiento de pedirles que presten atención y sobre todo valoración, porque son testimonios de 5 personas muy valiosos. Por lo menos lo han sido para mí cuando anoche los leía y los pensaba un poquito. Son personas que conviven con nosotros en nuestro pueblo, personas que con muchos de ustedes comparten la partida, la tertulia y, por qué no, algunos que otros cafés. Personas muy sencillas, pero muy trabajadoras, como somos la mayoría de las personas que hemos tenido el orgullo de nacer y vivir en este pueblo. Entonces, comenzamos a leer el testimonio de una señora de 79 años de edad y nos comenta así: yo no lo viví muy intensamente, ya que tenía todos los niños pequeños y no podía estar muy pendiente de lo que pasaba fuera de mi casa, pero lo recibimos como algo bueno, donde se marcaban los deberes, pero aumentaban las libertades. La Constitución tiene cosas buenas y otras que se podrían mejorar, pero es una cosa necesaria por la que nos podemos guiar. Mucha gente debería leerla y conocer todo lo que implica. Tenemos a otro señor de 73 años que nos dice: a mí me pilló en el hospital, ya que estaba mi padre ingresado. En mi casa se vivió con alegría y esperanza, ya que significaba la democracia y la creación de los derechos que no habían sido efectivos durante la etapa anterior. Se abría una nueva ventana de cambio, me acuerdo perfectamente. Todos los de nuestra generación lo vivimos de la misma manera. Era un momento en el que, después de la etapa de dictadura, 5 partidos contrarios en sus ideas se ponían de acuerdo para redactar unas leyes que abrirían las puertas a la democracia y así a una mejora de las condiciones de vida. Si personas tan contrarias en sus ideas se ponían de acuerdo para algo, ya era bueno, y eso es lo que hubo que refrendar en las urnas. Tenemos a otra señora de 75 años que comenta: yo estaba trabajando, fue un acontecimiento que quedó marcado en mi memoria y siempre que paso por la Solana me acuerdo de la Constitución, ya que en ese día que se proclamó hubo algún hecho, que no nos lo cuenta, en ese lugar que me hace recordarla siempre que paso por allí. También tenemos a un señor de 81 años y nos dice: no recuerdo muy bien cómo ocurrió, tenía mucho trabajo y no sabía mucho del tema, no sabía muy bien lo que iba a suponer y en qué acabaría todo aquello. Sí que recuerdo que hubo que votar, si se hacía o no, y luego votarla y refrendarla. Comenta que luego se crearon los partidos, se hizo elecciones y que han ido cambiando gobiernos, cambiando leyes y muchas otras cosas más. Y por último tenemos el testimonio de un señor de 80 años. Recuerdo vagamente cómo se enteraron de que se iba a crear un documento que incluía todas las leyes por las que nos deberíamos regir los españoles a partir de ese momento. Un texto que permitiría un periodo de paz y prosperidad, como no había habido hasta entonces, que permitiría equipararnos con los países de nuestro entorno cultural y poder entrar en el proyecto común europeo. Se proclamaría la igualdad y la libertad, junto con la justicia y el pluralismo político, con una carta de derechos fundamentales, protegidos por un poder judicial. Habría un sistema de reparto de poder, no solo de los distintos órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, sino entre distintos tipos de entidades territoriales, Estado, comunidades autónomas, provincias y sobre todo entidades locales. Este es el testimonio de personas y vecinos de Órvega.
22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas, ni a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo la que pueda distinguir las leyes penales militares por tiempos de guerra. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Los idílicos que hemos
a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 79. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Esta
estamos con Rafa Puy. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que también pues con ganas de empezar en este concierto dedicado a este 40 aniversario tan especial de la Constitución Española. Pues sí, la verdad que tenemos ganas de tocar porque es la primera vez que estamos en Noruega y nos hacía mucha ilusión porque una de las componentes tiene mucha relación con Noruega. Entonces es un sitio que nos apetecía tocar. ¿Qué piezas tenéis preparadas? Pues vamos a hacer un repertorio mixto entre lo que es la música antigua, música compuesta en España entre los siglos XI y XVII y la otra mitad de repertorio de música sefardí, la música de los judíos expulsados en 1492. ¿Cuántos componentes sois? Maleanza lo formamos 5 personas. Si quieres te digo los nombres. Bueno, sí. Marga Andrés, que es nuestra voz, Manolo Frías a las flautas de pico, salterios Ana Reyes, percusiones Elena Maturana y las demás cuerdas, pues baldosa, uz, zanfona, etcétera, Rafa Puy, que soy yo. Oye, Rafa, te quería preguntar también, ¿exige mucho también este tipo de piezas de estas épocas que me has mencionado, poder estar buscando muchas piezas, intentando investigar un poco sobre ellas, ensayarlas, que a veces imagino que también tiene que ser complicado para adaptarlas también a lo que es actualmente? Pues vamos a ver, nosotros nos basamos, muchas veces nos basamos en las transcripciones que hace musicólogos españoles y también nos basamos en nuestras propias transcripciones. Claro, una partitura del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV no se podría interpretar directamente. Lo que hacemos es una transcripción y luego hacemos unos arreglos sobre esa melodía principal en la que ya añadimos los instrumentos. Solemos añadir, pues si es una partitura del 13 y el 14, pues lo solemos hacer con los instrumentos del 13 y el 14, que son instrumentos también que están reproducidos por nosotros, porque también construimos los instrumentos y eso, simplemente pues tratamos de aplicar a la época, pues aplicar los instrumentos que se tocaban en esa época. O sea que esto os lleva tiempo y dinero, porque claro, invertir también en construir los instrumentos tiene que ser bastante costoso. Bueno, sobre todo costoso de materiales, no es muy costoso porque al final es madera, es piel, es tripa con los que están hechos. Lo que sí es costoso en tiempo. Al final son muchas horas a las que tenemos que dedicar, sobre todo a la investigación en la iconografía, que es donde salen los instrumentos, porque modelos reales a día de hoy no hay muy poquitos. Investigación sobre la iconografía, que te digo, en los códices, en las iluminaciones y sobre todo en la escultura de los pórticos, que es donde es nuestra mayor fuente a la hora de reproducir estos instrumentos, y luego de ahí llevarlos a unos planos y de los planos pues llevarlos a un instrumento que suene realmente. Ahora, complicado tiene que ser porque claro, románico, gótico, había una serie de proporciones, sobre todo a la hora de representar los instrumentos y a los personajes, que no se corresponden a lo que era realmente. Al llevar eso al papel tiene que ser bastante complicado ver esas medidas, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos, una vez sobre el plano de la medida del instrumento, se mira las proporciones. Y en el siglo XII las proporciones, un ser humano, la media estatura estaba en el 1,60, lo trasladamos a las proporciones actuales para hacer un instrumento que esté acorde con las proporciones de nuestras medidas actuales. Sobre todo luego afinarlo y que quede bien. Sí, bueno, lo de las afinaciones es un tema que hoy en día, bueno, los instrumentos del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, hasta el siglo XVIII, por así decirlo, no son afinaciones como las que hoy tenemos. Las afinaciones hoy en día están normalizadas, o sea, sabemos que la es a 440 hercios, pero claro, en el siglo XII el la no estaba ni a 412, ni a 420, ni a 440, no tenían esas afinaciones. Realmente hay mucho desconocimiento sobre cómo se estaban afinando los instrumentos, hasta el siglo XV, siglo XVI, con los instrumentos de viento no sabemos realmente qué afinaciones se utilizaban. En los instrumentos de cuerda sí que como son afinaciones variables, nunca podríamos saber cómo se afinaría, pero muchas veces podemos decir que puede ser que se podrían afinar para acompañar, porque era un instrumento que podría en muchos casos doblar la voz, entonces afinarlo con la voz que estaría del intérprete. Bueno, pues Rafa, vamos a ver también todo ese trabajo que habéis hecho durante tanto tiempo, verlo plasmado esta tarde, y esperemos pues que la gente lo disfrute y desearos mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.